Bienvenidos, bienvenidas meditantes a otro episodio de Cultura Financiera. En el episodio de hoy vengo a hablarles acerca de 24 tips si tus facturas son mucho más que el cheque que recibes de tu trabajo. El combatir contra la cantidad de facturas que te llegan en tu correo versus la cantidad que recibes de tu cheque es una de las batallas que todo el mundo libra financieramente en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Cuando una persona simplemente tiene una sola entrada de dinero, dígase un solo cheque, un solo trabajo, pues muchas veces no sabe medirse en cuanto a la cantidad de deudas que genera y las cosas que tiene que pagar, las responsabilidades financieras que genera, y muchas veces son una lista mucho más amplia y larga y financieramente mucho más significativa que el cheque que les llega, ya sea semanalmente o cada 2 semanas para aquellos que trabajan salarialmente. Para las personas que trabajan salarial o que les llega su cheque cada 2 semanas es aún mucho más difícil porque la cantidad de facturas que les llegan en el correo tienen que esperar esas 2 semanas y tener que manejar sus finanzas de una manera mucho más disciplinada, ya que el cheque, la entrada de dinero, ya sea vía depósito directo o por cheque, les llega cada 2 semanas y tienen que esperar mucho tiempo para poder recibir ese dinero y poder esparcirlo a las diferentes responsabilidades financieras que han generado. Así que por eso les he traído 24 tips para que puedan manejar sus finanzas de una manera correcta si tienen mucho más facturas que cheque. El tip número 1 es simplemente ser responsable con las finanzas. Es muy fácil simplemente ver esa factura en tu correo y ni siquiera querer abrirla, ni siquiera ver sobre y simplemente ni siquiera lo quieres abrir. Entonces es muy difícil el tener que lidiar con esas responsabilidades, pero la has generado, así que debes de asumir la responsabilidad de financieramente resolver ese problema, esa deuda financiera que tú misma has generado. El tip número 2 es consolidar todas tus deudas. Consolidar simplemente es de que si debes en el lugar A o en el B, en el C y en el D, pues lo que tienes que hacer es simplemente ponerlo todo en un mismo grupo y toda esa deuda consolidarla, agruparla en un mismo lugar y simplemente hacer un pago mensual a esa deuda para que puedas saldarla. Mi técnica favorita es de consolidar tu deuda en una tarjeta de crédito sin intereses por al menos 18 meses, lo que te permite 1 año y medio para pagar la deuda. Ahora bien, eso no significa que por 1 año y medio, 18 meses, 1 año y 6 meses, vas a dejar de pagar esa deuda. No significa eso. Significa de que por ese tiempo no vas a generar intereses en la deuda, lo cual es lo que suma a la deuda que ya has generado y lo hace todo mucho peor. Por eso hay tanta gente que son esclavas pagando sus deudas y nunca terminan de pagarla. Incluso hasta sus hijos y sus seres queridos terminan heredando esa deuda porque aun cuando falleces, esa deuda alguien la debe. No desaparece contigo. Tip número 3. El tip número 3 consiste en estar al tanto y pendiente de tus finanzas. Es muy fácil simplemente esperar ese cheque cada 2 semanas o cada viernes y simplemente salir los fines de semana y gastar el dinero. Pero si no estás pendiente en dónde se te está fugando el dinero, donde hay un liqueo, como yo le llamo, de dinero sin darte cuenta, así como tienes una llave en el baño que siempre está goteando, pues todo eso se suma y crea las deudas, crea los problemas en los que la cantidad de deudas es mucho mayor que la cantidad de dinero que te entra a tu bolsillo. Determina cuáles son tus placeres. Por ejemplo, si eres una persona que antes de ir al trabajo necesitas tener que pararte en Starbucks o tener que pararte en el Dunkin' Donuts porque tu vida depende de eso, pues tienes que organizarte y ser consciente y ese placer cortarlo. Cómprate una cafetera en
una tienda favorita y haz tu propio café. La cantidad de dinero que gastas en un pote grande de café que te dura varios meses, que te puede costar quizá $8 o $4, dependiendo de qué tan grande es el pote de café, pues es insignificante comparado con comprar un café diario que te cuesta $4. Mientras que con una cafetera puedes durar un mes o más haciendo café a tu gusto de tu casa, pues gastando solamente $8 en vez de gastar cientos de dólares mensualmente solamente en café. Como que otro tip es el revisar tus seguros. Por ejemplo, si tienes un seguro de vehículo y tu vehículo pues ya se ha depreciado bastante, pues no necesitas esa cobertura full, porque ya tu vehículo es tuyo, ya terminaste de pagarlo, el vehículo ya realmente no te cuesta esos $25,000 que gastaste pagándolo y ahora realmente lo único que vale son $3,000, pues según tus finanzas te puedes comprar 2 vehículos de ese. Por lo tanto, no necesitas tener una cobertura full de tu vehículo, porque es algo que simplemente si le pasa algo, lo cambias por completo. Y te puede ahorrar cientos de dólares anualmente al reducir la cobertura a una cobertura básica. Lo cual nos trae a otro tip, el tip de estar pendiente a tus suscripciones. Si tienes suscripciones, por ejemplo, de teléfono, una línea de teléfono a tu casa, eso es completamente innecesario pagar $90 al mes por un servicio que te ofrece tu propio servicio de celular. Si vives en el siglo XXI, es muy probable de que todas las personas que están viviendo en tu hogar ahora mismo tienen un celular. Hay personas que no tienen hogar, que viven en la calle, que tienen un celular. Entonces, si tienes un celular, no necesitas una línea de teléfono a tu casa. Para eso tienes el celular. Y puedes de esa manera ahorrarte ese dinero extra que estás gastando, acumulándose ya en miles de dólares al cabo de los años, para ahorrarte ese dinero simplemente usando un servicio de celular mucho más barato. Otro tip es de si por ejemplo tienes un servicio de cable de televisión, pues eso también es completamente redundante, es algo que no necesita. Hoy en día lo único que necesita es servicio de internet. Pagas $50 por internet y simplemente incluyes en tu servicio de celular, en tu propio celular o tu computadora, o si tienes una televisión inteligente, un programa como Tubi TV o Pluto TV, en donde puedes ver televisión gratuitamente, bueno, entre comillas gratuitamente porque funciona con el internet, pero a un costo muchísimo menor que si tuvieras un servicio de telecable, como por ejemplo DirecTV, donde pagamos ciento y pico de dólares mensualmente simplemente por 5, 6, 7 canales. Hoy en día todo el mundo tiene un servicio de correo electrónico y en el correo electrónico existen lo que se llama promociones. Por ejemplo, en Gmail, en Google, tiene ese pequeño archivo en donde caen todas las promociones desde las páginas de internet a las que te has suscrito o las que regularmente visitas. Si eres una de esas personas que se siente tentada todo el tiempo al ver un mensaje en donde hay un descuento por algún tipo de cosa, pues puedes simplemente eliminar ese mensaje al cortar la suscripción a esos mensajes de esas promociones de esas compañías en donde siempre te mandan un mensaje sobre cuánto descuento tiene, por ejemplo, JCPenney o Macy's o lo que sea. Y te evitas el tener esa tentación de usar esa suscripción para esas promociones y terminar gastando dinero. Otro tip es que si tienes una cuenta de crédito, pues puedes llamar a tu acreedor de crédito, a tu banco o la persona que te ofrece la tarjeta de crédito que posees para que disminuya los intereses en la tarjeta de crédito, y eso depende de la cantidad de tiempo que tienes usando la tarjeta y de tu puntaje de crédito. Otra cosa que puedes hacer es de cambiar la tarjeta de crédito que tienes regular a una tarjeta de crédito que por lo menos te dé puntos por usarla. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de Bank of America de Rewards Credit Card, la cual me permite viajar y acumular 1.5 puntos por cada dólar que uso, lo cual me permite acumular cientos de dólares que los puedo poner en la tarjeta cuando la uso y pagar la tarjeta. O sea que básicamente me dan dinero por usar la tarjeta. Otro de los tips que se sugiere es de tomar un préstamo personal. Los préstamos personales no afectan tu crédito, pero
obviamente es lo que yo evito, tienen intereses. Por más bajos que sean, y de eso depende de tu puntaje de crédito, vas a pagar un poquito por encimita. Es como si debieras el chocolate y a ti se te pone de por medio pagar la crema. Entonces a mí me gusta simplemente pagar lo que debo sin poner ningún tipo de crema. ¿Tú entendiste? Otro tip es siempre usar la ayuda o la asistencia de los cupones. Hay páginas de internet que te ayudan a encontrar el mejor precio para lo que buscas. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar algo, regularmente lo compro online en el internet, y lo que hago es que siempre comparo tres lugares primordiales, que son Walmart, Amazon y eBay. Entonces comparo lo que busco en esos tres lugares diferentes y lo compro en el lugar que sale más barato con todo y envío. De esa manera puedes obtener lo que buscas al menor costo posible. Otro tip es de buscar eventos gratuitos cerca de ti. Escribe eso mismo en Google y mensualmente puedes encontrar diferentes negocios que ofrecen cosas gratis, en la que simplemente puedes aplicar y obtener la información, en donde puedes conseguir, por ejemplo, café gratis o donas gratis, o quizá algún evento cultural en el que la aceptación es gratuita y no tienes que pagar nada para disfrutar de eso. En mi caso, yo te estoy ofreciendo información financiera gratuita, simplemente a cambio de un like, de presionar un botón con tu clic, y al ver mi video, mientras te comparto información que te beneficia a ti, pues puedes usar esa información para mejorar tus finanzas. Muchos de los bancos e instituciones de inversión tienen información gratuita acerca de finanzas, y también tienen a personas profesionales que ofrecen su ayuda financiera para tus problemas de deudas. El siguiente tip es reevaluar si el servicio que tienes de tu celular es el correcto para ti. Yo estuve por mucho tiempo usando el servicio de Simple Mobile, que ofrece cobertura ilimitada tanto de internet, texto y llamada por $52 al mes, lo cual era excelente, pero encontré otro servicio muchísimo mejor, con el cual he tenido mucho mejor conexión de internet y para llamadas, todo ilimitado, pagando simplemente $28 o $25 al mes, lo cual me está ahorrando algunos casi $200 al año, que se llama Mint Mobile. Otro tip que se sugiere es de que si tienes algún tipo de habilidad, véndela, un trabajo aparte de tu trabajo. Si tienes ya de por sí un empleo, quizás no tienes un empleo, puede que tengas una habilidad que puedas usar para poder hacer dinero. Si eres una persona que le gusta cocinar y preparas bizcochos o comida, pues puedes vender tus servicios a personas en tu vecindario o en tu edificio para prepararles comida, y por eso cobrarles dinero que te puede ayudar a tus deudas. Si por ejemplo te gustan los animales, pues puedes ofrecer tu servicio de caminar a las mascotas, los perritos de tu vecindario o del edificio donde vives, y por eso cobrar una tasa y usar ese dinero para sustanciar el dinero que ya haces de tu trabajo. Otro tip que se sugiere para poder tener un dinerito extra por encima de lo que recibes en tu cheque es vender cosas que tienes en tu casa que no están haciendo nada. Cosas que quizá haya acumulado con el tiempo, aparatos electrónicos, cosas decorativas que ya no necesites, que están simplemente acaparando espacio, pues usa eso y véndelo en lugares como Amazon o eBay, en donde hay muchas personas que lo pueden necesitar. O si eres una persona que le gusta decorar y eres buena con tus manos, puedes comprar muebles viejos, pintarlos, arreglarlos y revenderlos. Otra táctica también es de usar lo que se le dice en Latinoamérica como un aventón, una ayuda. Si tienes un vecino, una vecina, o conoces a alguien en tu empleo que vive cerca de tu casa, pues pídele que te lleve al trabajo si queda muy lejos, para que te ahorres eso en gasolina, y le das un poquito de dinero a esa persona cada semana para ayudarle con los gastos de transporte. Si eres una persona que tiene la dicha de trabajar en un empleo con el cual puedes trabajar desde casa, puedes sugerirle a tu jefe o supervisor de que
te interesa trabajar desde casa algunos días o una semana sí, una semana no, y hacer lo que se llama el sistema híbrido para poder ahorrarte el dinero en transporte al trabajo al mes y así disminuir los gastos en gasolina. Otra táctica que se sugiere es el de aplicar a servicios en los que te pagan a ti por usar tu vehículo, como son los stickers que pones anuncios en tu vehículo, y por simplemente manejar tus lugares regulares y se vea ese anuncio en tu vehículo, te pagan una mensualidad o te ayudan con la gasolina. Te dan un código con el cual puedes reducir el gasto de gasolina al tener cupones cada vez que vas a poner gasolina en tu vehículo. Otra táctica también es alquilar tu vehículo. Si te interesa, por ejemplo, que una persona use tu vehículo, en vez de ir a una compañía como Enterprise, va a tu casa y simplemente le pides la información de esa persona, licencia, fotocopia de todo ese tipo de cosas, escaneo, lo que sea, le puedes hasta tirar fotos con tu propio celular y esa persona usa tu vehículo para viajar a otros lugares que quizá no quiere ponerle millaje a su vehículo, pero a ti no te interesa ni te importa que le pongan millaje a tu vehículo y por eso te pagan y puedes hacer un dinero extra por encima de lo que ya recibes de tu cheque. Otra táctica también es de alquilar tu casa. Si eres una persona que vive en una casa relativamente grande o por lo menos en una casa separada de otras, una single family house, pues puedes usar parte de tu casa si tienes algún cuarto o algún nivel de la casa que no está habitado por ti o tu familia, pues puedes alquilar esa sección de la casa por un dinero extra mensualmente. Otro tip es aplicar a una auditoría energética en la que simplemente contactas a tu servicio de electricidad, la compañía que te da la electricidad a tu hogar, para verificar que si en tu casa hay lo que se llama vampiros eléctricos, que son electrodomésticos que sin estar siendo usados están consumiendo más electricidad de la cuenta. Por ejemplo, aquí en mi casa lo que regularmente hacemos es que si vamos a lavar y a secar la ropa, porque tenemos lavadora y secadora dentro de la casa, pues lo hacemos en la mañana de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque esos son días laborables y regularmente en la mañana en los hogares no hay nadie. El sistema eléctrico asume de que al no haber personas en la casa en días laborables en la mañana, pues carga menos por el consumo eléctrico. Otro tip es considerar el servicio bancario que tienes. Quizá aplicar a una cooperativa en donde el banco, al ser mucho más pequeño y ser local, pues los servicios que ofrecen son mucho más favorables a sus clientes e incluso también el trato a la gente es mucho mejor. Otro tip, como les he mencionado en otros videos, es de automatizar tus ahorros. Otro método, otro tip que les he mencionado en otros videos es de automatizar sus ahorros y sus inversiones. No cuenten con que cada mes se van a acordar de que por encima de sus gastos van a tomar una cantidad X y la van a ahorrar. Tienen que automatizar eso y poder usar el beneficio de la tecnología a su ventaja. En otras palabras, págate a ti mismo primero. Bueno, estos son los 24 tips. Estos son los 24 tips que les sugiero en caso de que sus facturas, la lista de facturas sea mucho mayor y sume a un total mucho mayor a lo que reciben regularmente, mensualmente de sus empleos cada semana o cada 2 semanas para aquellos que son salariales. Mi nombre es Jorge Junior, espero les haya gustado el video. Recuerden de suscribirte, de clicar la campanita para recibir notificaciones cada vez que poste un video, de seguirme en Facebook en Cultura Financiera en mayúscula en YouTube y los veré en el próximo video de Cultura Financiera. Chao, chao.